Buenas tardes, damos la bienvenida al profesor José María Barrio Maestre, que ha estado pues ya en numerosas ocasiones con nosotros aquí en la Fundación Universitaria, no solo en el curso de Pedagogía, sino también en nuestro curso de Antropología Filosófica. El lunes pasado observaron los que asistieron a la ponencia de Gómez Trinidad que salía constantemente la cuestión antropológica como problema anterior a la solución de la innovación educativa, sabiendo armonizarla con la tradición. En el fondo estaba siempre la pregunta por el hombre. Pues un experto en antropología filosófica y una persona que tiene muchísimos trabajos en los que ha reflexionado sobre esta cuestión es el profesor Barrio. Él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, con premio extraordinario. Después amplió sus estudios en Alemania y en Viena. Es desde el año 94 profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense y tiene una amplia obra investigadora, por citar algunos títulos: Positivismo y violencia, Moral y democracia, Elementos de antropología pedagógica, Los límites de la libertad, Cerco a la ciudad, una filosofía de la educación cívica, Educación diferenciada, una opción razonable, Antropología del hecho religioso. Últimamente ha publicado también El balcón de Sócrates, una propuesta frente al nihilismo, La gran dictadura, y el último libro que acaba de publicar, La innovación educativa pendiente, la innovación educativa pendiente, formar personas. Ya sabemos que la auténtica novedad siempre parte del reconocimiento de esa novedad, que es cada nueva persona que nace, que pide ser educada en su libertad para saber responder a su identidad de persona. Le tenemos que agradecer también al profesor Barrio que él ha tenido la amabilidad y la generosidad de traducir a grandes autores del pensamiento contemporáneo como es Robert Spemann, y bueno, pues los lectores de habla española pues le debemos en gran parte el conocimiento de esas obras gracias a las traducciones que él ha hecho de los trabajos de este importante filósofo. Y no puedo terminar esta breve presentación sin referirme también a sus maestros, a los que él le gusta recordar cuando reflexiona sobre los temas de las conferencias a las que acude en esta fundación. Ha sido discípulo de Millán Puelles y es también un seguidor y un experto conocedor del pensador, del importante filósofo alemán Joseph Pieper, también una referencia en el ámbito del pensamiento español gracias a las traducciones que tenemos de este autor. Estoy segura de que el profesor Barrio nos hará una proposición positiva, sugerente, innovadora y con muchísima expectación estamos deseando que tome la palabra. Y yo le doy gracias una vez más por la prontitud con la que está siempre dispuesto a colaborar con nosotros, por esos estupendos textos que nos entrega después para publicar en las actas de los cursos y por poner a disposición de los demás un estupendo material que él conoce y que nos lo ha facilitado en muchas ocasiones. Cuando ha venido aquí le hemos preguntado sobre algunos temas. Así que tiene la palabra y muchas gracias. A ver si parece que sí. Y por la invitación a reflexionar con ustedes sobre esta cuestión que yo le he puesto. Le he puesto el título de este librito que se acaba de publicar, La innovación educativa pendiente,
formar personas. Ya pido perdón porque el título es un pelín provocador. Y a lo mejor algunas de las cosas que digo aquí pues también lo son, aunque las digo con toda cordialidad, por supuesto. Pero sí tengo el propósito de proponerles pues una reflexión que no es exactamente la que propongo en el libro, pero sí que toma pie un poco en algo que aparece, digamos, a partir de algo de lo que digo en este libro, pues sí que les voy a proponer otra cosa. Bueno, en el fondo, los tres asuntos fundamentales de los que me he ocupado en este librito son el asunto del crecimiento de la persona. Me parece que esto es lo más neurálgico que tiene la educación. Una ayuda al crecimiento de la persona. O si se quiere, al crecimiento de lo más humano del ser humano. No me refiero, por tanto, solo al crecimiento vegetativo, ni principalmente a ese, ¿no? Aunque evidentemente tampoco está excluido del interés general que tiene el crecimiento, también es un ser vivo, ¿no? Pero lo más peculiar de ese ser vivo, que es el ser humano, pues es que siempre puede ser más, como lo que es. Y esto es muy interesante. Y, en cierto modo, yo creo que de la educación se puede decir muchas cosas esenciales, pero es difícil encontrar algo más esencial que decir de la educación que esto, que es una ayuda al crecimiento del ser humano. Y concretamente, por lo menos tal como yo lo veo, eso significa ayudarle a desarrollar, a establecer eso que los antiguos pedagogos llamaban hábitos. Y sin embargo, en los últimos 30 años, más o menos, es una noción que está en franca decadencia. Por lo menos ha desaparecido en la práctica del lenguaje de la teoría educativa y en general de las ciencias de la educación. A mí me parece que eso es una pérdida bastante notable, porque es difícil encontrar entre los sucedáneos que se emplean en el lenguaje pedagógico actual, por ejemplo, las habilidades o las destrezas, y sobre todo hoy en día las llamadas competencias, ¿verdad? Pues muchas veces se plantean como una especie de sucedáneo de esto otro. Los hábitos intelectuales y los hábitos morales. Y sin embargo me parece que eso es completamente crucial para entender lo más nuclear que tiene la educación. La educación no estriba, creo yo, por lo menos en lo más nuclear que tiene, insisto, en una provisión de destrezas o de competencias. Aunque eso tampoco está excluido de la educación, por supuesto. Pero las destrezas y las competencias afectan, por decirlo así, a la periferia del ser humano. Mientras que los hábitos dicen relación a lo más profundo o a lo más genuinamente humano del ser humano. Esto voy a intentar desarrollarlo un poco en esta charla. También en el libro pues, me ocupo de otras cuestiones, sobre todo, bueno, lo que pasa es que son cuestiones que ya en algunas otras encuentros en este mismo foro, por la amabilidad de Teresa, ¿verdad? Pues ya les he contado, quizá a lo mejor no a todos ustedes, pero sí a algunos. Y sin embargo, este asunto sí que me parece que vale la pena retenerle un poco más la atención. La cuestión de los hábitos. Vamos a ver. La palabra hábito, como probablemente sepan muchos de ustedes, y como ocurre con muchas palabras castellanas, pues procede del latín, en este caso habitus, que es un sustantivo
que a su vez procede de un verbo que es avere, que significa tener. Hay dos formas, yo creo, fundamentales o básicas de tener. Lo que podríamos llamar poseer, estar dotado de algo, eso es quizá una forma muy elemental de tener. Y una segunda forma de tener, que es a la que me voy a referir especialmente, que es el ser, pero no el ser sin más, sino un modo de ser que es precisamente el sedimento, el depósito, el rendimiento típico del hacer. Es decir, esa forma de ser que nos vamos haciendo ser nosotros a nosotros mismos como resultado de nuestra forma habitual de comportarnos, en lo intelectual y en lo moral, sobre todo. Este filósofo alemán Spemann, ¿verdad?, pues al que tengo tantísima veneración intelectual, que considero uno de mis maestros, hace alguna reflexión en un librito que acabo de traducir y que Dios mediante saldrá publicado pues a finales de enero, que es su autobiografía y que les recomiendo vivísimamente. Vamos, si han leído alguna otra cosa de Spemann y les ha interesado, desde luego estoy seguro de que este les interesará. Se va a publicar con el título en castellano de Autobiografía sobre Dios y el mundo. Ese es el subtítulo, pero el título es realmente es un libro, este formato de libro entrevista, ¿no?, que ya, por ejemplo, el Papa emérito Benedicto XVI pues hizo varias cosas con este formato, y la verdad es que es un formato muy interesante, y yo creo que tanto a uno como a otro les cuadra estupendamente bien, ¿no? Bien, bueno, ahí dice muchas cosas, pero una de las que dice y que me ha llamado la atención es esto. En alemán, besitzen es un verbo que podemos traducir justamente como esto, como poseer, en el sentido más elemental, meramente descriptivo, aunque un poco simplista, pues de tener cosas. Esa forma de tener es una forma bastante liviana, bastante frágil. Todo lo que se tiene de esa forma se puede perder. Los animales, por ejemplo, pueden ser también en ese sentido poseedores. Pues no sé, un zorro puede tener su madriguera, o una cigüeña tener su nido donde anida pues ella y sus polluelos, ¿no? Pero lo tiene de una forma bastante frágil, lo tiene por lo menos mientras no venga otro bicho más fuerte que él y se lo arrebate. Y sin embargo hay otra forma de tener que es mucho más, digamos, capaz de arraigar en el ser de lo que somos. En el fondo es a lo que se refería Aristóteles con el concepto de segunda naturaleza, segundas naturalezas, esos son los hábitos, que Spemann en alemán emplea una expresión que es haben eine Natur, el haber de una naturaleza, el haber de una naturaleza, o sea, una forma de tener que en cierto modo ya hemos acondicionado tanto a nosotros mismos, nos hemos acondicionado en ella, que nos resulta, por decirlo así, natural, espontánea, es algo que es mucho más arraigado, mucho más nuestro, digamos, que las meras posesiones materiales, ¿no? Aunque estoy planteándolo en una forma que podría parecer dicotómica, lo estoy planteando con un propósito, digámoslo así, meramente pedagógico. En absoluto pretendo que esas dos formas de tener, digamos, el poseer
y el haber natural, podríamos traducir esa segunda, ¿no? Pues sean alternativas, o una o la otra. Y mucho menos estoy planteando algo parecido a lo que alguien a lo mejor bote pronto podría pensar, nada más escuchar estas cosas, pues que, oye usted, que el primero sería sencillamente el tener material, ¿no? Las posesiones materiales, y el segundo, pues algo parecido a la riqueza espiritual que tiene una persona, ¿no? Sin duda que esto, bueno, pues también es descriptivo y puede ayudar en una primera aproximación, pero creo que es importante entender que, aunque la exposición pueda parecer dicotómica, eso es solo un método, no es una tesis. De ninguna manera, una de esas dos formas de riqueza supone un detrimento de la otra. Las posesiones materiales no nos tienen por qué empobrecer espiritualmente, ni tampoco las riquezas espirituales nos tienen que desposeer el bolsillo. Esto puede ocurrir, pero no ocurrirá, digamos, por ser lo que son, en el lenguaje que usan los filósofos, per se, digamos, sino por alguna otra razón distinta a la esencia misma de esos dos modos del tener, ¿no? Per accidens, diríamos, ¿no? Creo que esto es importante, pero al mismo tiempo yo creo que tiene puede tener alguna eficacia, pues el plantear una neta distinción entre estas dos formas del tener, ¿no? Quizá el distinguirlas también nos ayuda a ver que, aunque una, insisto, no implica la privación de la otra, o sea, ni a la inversa, sin embargo, es menester velar, es menester vigilar, porque de hecho, a veces, no pocas veces, ¿verdad?, pues sí que pueden entrar, insisto, no per se, pero sí per accidens, en competencia una con la otra. Digamos, la riqueza material y la riqueza espiritual o algo así. Yo creo que el lenguaje bíblico, ¿verdad?, pues está plagado de llamadas de atención precisamente en esa dirección, a que no nos dejemos llevar, pues, por ejemplo, como dice la epístola de Santiago, ¿no?, pues por lo que ahí se llama la concupiscencia de los ojos. En ese escrito, la carta de Santiago, ¿verdad?, pues se habla como, bueno, en un lenguaje más o menos relativo a los enemigos del alma, ¿verdad?, pues se habla de tres cosas que nos apartan de Dios, pues la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y la concupiscencia de los ojos, este segundo elemento, pues es un poco la avidez, ¿verdad?, pues de quien solamente tiene ojos, ¿verdad?, pues para buscar, mirar y admirar, pues las riquezas materiales, ¿no? Bueno, indudablemente, pues todos somos vulnerables a eso, y también la Biblia en otro pasaje nos invita, pues más bien a elevar nuestra mirada, como dice la Vulgata, que sursum sunt querite, buscad las cosas de arriba, que sursum sunt sapite, saboread las cosas de arriba, si se quiere, del espíritu, ¿no? No es que el saborear las cosas de aquí abajo, ¿verdad?, pues nos impida saborear las de arriba, pero sí que nuestro sentido del gusto se puede estragar si se harta de lo de abajo y se olvida de lo de arriba. Esto yo creo que todos tenemos experiencia sobrada de que puede ocurrir. No necesariamente tiene que ocurrir, pero puede ocurrir. Por tanto, tiene sentido esa llamada a vigilar, a velar. Atesorad, dice también un texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Atesorad riquezas en el cielo, donde la polilla
no roe, ni los ladrones horadan ni roban. Y de una forma muy curiosa, me he encontrado esta misma llamada de atención, por decirlo así, en un texto de Joseph Ratzinger, que si ustedes me lo permiten les voy a leer, porque creo que es sumamente muy interesante con todo lo que ha escrito, pero en este caso además un poco raro, por lo menos a mí me ha parecido curioso. Dice, por progreso entendemos hoy generalmente un incremento de la capacidad técnica o el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Se podría decir con sencillez que por progreso entendemos la multiplicación de los bienes. Pero lo cierto es que un mero progreso material, un progreso solo en el tener, se transforma por lógica intrínseca en un progreso hacia la muerte. La enfermedad de nuestra civilización es que todo tenemos que transformarlo en una posesión material. Pero para que algo pueda llegar a ser tal posesión, ha de ser convertido antes en algo muerto. Porque solo puede poseerse algo sin vida. Desde este punto de vista, la rapidez del progreso solo puede dar miedo. Un progreso en el tener al que no corresponda un progreso en el ser resulta a la larga mortífero. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho este planteamiento y bueno, y en el fondo está diciendo algo que creo que tiene mucho sentido, pero es un sentido que no se descubre, digamos, a simple vista. Hay que pararse un poco a releerlo Pero efectivamente, si uno se fija un poco, esa concupiscencia de los ojos, digamos, tiene una cierta cadencia de muerte. Mientras que los hábitos, en el segundo sentido que mencionaba al principio, digamos, el haber natural, en el sentido de los hábitos, de las segundas naturalezas de Aristóteles, pues eso sí que, digamos, es capaz de trascender. Las riquezas materiales, todas las que podamos acumular en la vida, desde luego no transitan más allá del hoyo, se quedan en la tumba como mucho, junto con otras cosas, pero desde luego claramente esas, y sin embargo esto otro, pues habría que ver. La idea que aquí expone Ratzinger es que, creo que está perfectamente resumida en esta frase, ¿no? La enfermedad de nuestra civilización es que todo tenemos que transformarlo en una posesión material. Pero para que algo pueda llegar a ser tal posesión, ha de ser convertido antes en algo muerto, porque solo puede poseerse algo sin vida. Los hábitos son una forma vital de tener algo. Y precisamente porque son algo vital, el haber natural, digamos, es algo vivo, es susceptible de crecer. Esto es una idea que ya desarrolló Dilthey. Dilthey decía que todo, digamos, todo lo vivo, por su propia naturaleza, tiende a la plenitud. Y por lo tanto está destinado siempre a ser más, a crecer. La ganancia material se puede perder, por ejemplo, gastando los dineros. Se puede perder, pues, porque te la expropien o te la rapiñen. Y en todo caso se pierde siempre con la muerte. Mientras que esa otra forma del haber natural, digamos,
ese ser que nosotros hemos naturalizado a base de nuestra conducta intelectual y moral, ese ser que hemos llegado a ser como resultado de nuestro comportamiento habitual, pues eso es más difícil perderlo. No es imposible, porque por definición todo lo que se obtiene, y los hábitos, al menos la mayoría de ellos son adquiridos, por definición todo lo que se obtiene se puede perder. Y también podemos tener experiencia de hábitos que a lo mejor hemos logrado con mucho esfuerzo arraigar en nuestra persona, en nuestra conducta, en nuestro modo de pensar, en nuestra manera de actuar en la vida, pero que a lo mejor después de una temporada en que lo dejamos inactivo, pues se puede perder bastante. Por ejemplo, un hábito de estudio. A lo mejor no se pierde del todo si la inversión de esfuerzo inicial que has hecho para arraigarlo ha sido muy intensa. Ha marcado, por decirlo así, una huella muy clara que te facilita, te predispone a seguir en esa línea. Pero a lo mejor esa huella, aunque sea muy profunda, pues si no la has pisado más veces o la llevas, digamos, tiempo sin pisar, pues se llena de polvo, de resto tal, y puede hacerse casi irreconocible, ¿no? Pues eso, todos los que han aprendido un idioma, yo por lo menos me tuve que dejar, ¿verdad?, pues varios kilos de neuronas con el alemán, ¿verdad?, pues bueno, y llegué más o menos a manejarme, pero después me volví a España, después de una temporada larga allí, y me he pasado casi 20 años hasta que tuve ocasión de volver allí, y la verdad es que, pues, o sea, aunque leo y tal, y alguna vez escribo y tal, pero el lenguaje así coloquial, pues claro, si no lo empleas, pues pierdes mucho, ¿no? Luego tuve ocasión, pues, de volver para algún congreso y tal, y a lo mejor, pues en pocos días ya recuperé, no sé si todo, pero vamos, más o menos. Pero al principio me costaba, tenía la sensación de que había perdido muchísimo, ¿no? Yo creo que esto es muy normal, ¿no? Se puede perder también un hábito, pero es bastante más difícil que perder algo que meramente se tiene, alguna posesión, ¿no? Y me parece que además los hábitos es una riqueza humana, insisto, sin que esto implique una, digamos que la riqueza material no se empobrece humanamente. No, de ninguna manera pretendo decir eso. Pero me parece que sí se puede decir también, sin negar eso, que estas riquezas, digamos, espirituales, que consisten en los hábitos intelectuales y morales, pues tienen una índole particularmente humana, o más intensamente humana, en el sentido de que nos mejoran como personas.